Vamos a hablar de política, sobre todo de política local, que es lo que más nos importa a todos los vecinos, tanto de Medina como de nuestra comarca. Y vamos a hablar con la portavoz de Medina Primero. Ella es Olga Mohino. Señora Mohino, buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo, portavoz de Medina Primero y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medina. Pues sí, efectivamente, teniente alcalde del Ayuntamiento de Medina del Campo. Desde hace ya 3 meses, creo recordar. Sí, ¿no? algo más, un poquito más de 3 meses. ¿Qué tal estos 3 meses? Bueno, pues 3 meses donde se ha visto el cambio que ha tenido el gobierno municipal desde la llegada de Medina Primero al equipo de gobierno. Claramente se ha visto el impulso que hemos conseguido dar, la dinamización y sobre todo yo creo que la gente ha valorado muy positivamente el acercamiento que se ha tenido al ciudadano. Ese acercamiento a través del servicio del concejal 24 horas que llevan David Alonso y Julio Padrones, donde el ciudadano de Medina ha notado la cercanía en la resolución de todas esas cuestiones que de manera cotidiana pues son el día a día del vecino, y un poquito han valorado muy positivamente que cuando hacen sus demandas, sus quejas o sus aportaciones, pues hay alguien al otro lado de la línea que les contesta, que les de alguna manera les orienta si no se puede resolver esa situación un poquito por las circunstancias, y al final el ciudadano de verdad que valora muchísimo el hecho de que pueda hablar con alguien de la administración local y que tenga ese eco y esa repercusión después cuando se ejecutan esas pequeñas obras que al final son las que dan el bienestar al vecino. Y como te comento, se ha notado que hemos llegado al equipo de gobierno y que hemos abierto esas ventanas. Vamos a ver imágenes que tenemos del día de ayer, porque cayó una tromba de agua impresionante. Hacía tiempo que no se conocía en tan poco tiempo tantos litros de agua. Vemos, por ejemplo, en la zona de Medina, fotografías, vídeos que nos han enviado los espectadores. Esto pasaba ayer por Medina, repito, y al poco tiempo el concejal David Alonso ya había dado orden que se pusieran las brigadas manos a la obra, ¿no? para evitar que estuviese Medina colapsada, ¿no? Claro, efectivamente, es que eso es lo que hay que hacer. A los pocos minutos de que llegaron estas primeras imágenes y esas primeras llamadas al 010, pues rápidamente David Alonso, que es el concejal encargado de la coordinación de servicios, pues dio orden para que la brigada saliera a quitar, creo recordar que fue un canalón, hojas y papeles que obstruían lo que es todo el acceso del agua a las alcantarillas. Salió también el camión que sale a fumigar habitualmente para ir liberando todas esas hojas y eso que obstruía las alcantarillas, y que en la zona de Santiago y en la zona de José Zorrilla pues ha producido que hubiera bastantes centímetros de agua que colapsaran en la circulación en esas vías. Es que, Javier, esto es lo que hay que hacer, estar escuchando al ciudadano y atenderle en esos momentos. Yo me imagino que cuando una persona te llama al 010 diciendo que se le está metiendo el agua en casa, o que ve en un momento determinado cómo esos litros y litros de lluvia caen en poquísimo espacio de tiempo y te colapsan absolutamente pues los sumideros, pues el tener a una persona al otro lado de la línea que te recibe esa queja y que rápidamente ves cómo sale el camión, cómo salen las brigadas a dar atención a ese ciudadano en esa queja, creo que eso es lo que hay que hacer y lo que el ciudadano desde luego está valorando muy positivamente. Pues vamos a seguir avanzando porque tenemos mucho contenido que hablar con Olga Mohino, la portavoz de Medina Primero y primer teniente de alcalde. La ITV. Hemos estado escuchando estas últimas horas que el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León, bueno, pues a través de una PNL, una proposición no de ley, instaba al gobierno de la región pues para que Medina tuviese ITV. Y me llamaba la atención que PP y Ciudadanos, pues en ese caso se hubiesen votado en contra, ¿no? Pues sí, porque cuando hasta hace poco tiempo precisamente era el gobierno del Partido Popular aquí en Medina del Campo el que nos estaba diciendo que la ITV, si no se hacía, era porque el resto de grupos no habían apoyado el que todo el dinero de un presupuesto que finalmente no fue el que se trabajó y salió adelante, todo el dinero en inversión de ese presupuesto fuera destinado a una ITV que después en las Cortes regionales dicen que no va a venir de ninguna manera, es más, que tanto PP como Ciudadanos no apoyan, pues hombre, no deja de ser un poco contradictorio. Yo desde luego soy de la opinión de que Medina del Campo tiene que luchar por absolutamente todos los servicios que demanda la ciudadanía. Una ITV es necesaria porque tenemos un parque móvil muy numeroso, muy importante, un parque móvil que cuando vamos a Arévalo o a Tordesillas, pues al final provoca, pues de alguna manera, no el colapso, porque ya con la cita previa, pues esto está bastante organizado, pero sí un poquito la
que sea una demora importante en que la gente pueda ir a pasar ese servicio al que nos obligan, que es obligatorio. Sí. Entonces, bueno, pues a mí me parece de verdad que ese servicio debemos de lucharle en Medina del Campo. Ahora bien, si vamos a las Cortes Regionales y allí no se apoya estas iniciativas, vengan de donde vengan, porque a mí me da igual que sea del Partido Socialista o sea de cualquier otro grupo, pero hombre, lo importante es que algo que sea bueno para Medina tengamos el apoyo de las Cortes Regionales. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido hay que dar un tirón de orejas a los dos grupos que han votado en contra, porque realmente esto no es lo que queremos para Medina del Campo. En Medina del Campo lo que queremos es que se nos apoyen las iniciativas que queremos para nuestra ciudad. Ayer precisamente nos contestaba a esta pregunta el portavoz del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Medina, bueno, pues que se ha perdido ya el tren del ETV en Medina lo ha perdido definitivamente, ya no vamos a tener TV. No, si a la vista está. Cuando los partidos de las Cortes Regionales que tienen que dar un poco ese empujón a proposiciones votan en contra, desde luego que no podemos subirnos a ningún tren. A mí me preocupa esto bastante y esa es la necesidad tan enorme que necesitamos en Medina del Campo de tener un procurador en Cortes. Es que Medina necesita de esa figura, necesita de un procurador, sea del partido que sea, para que saque pecho y para que diga, oiga, que esto es para mi pueblo y esto lo tiro para adelante yo. A mí lo que me preocupa es que efectivamente ahí el Partido Popular y Ciudadanos hayan votado en contra. La verdad es que no me esperaba esa respuesta. Pues ya lo saben, de momento hemos perdido la ITV. De momento o hasta el año 2029, es decir, los próximos 9 años. Hablamos de la piscina cubierta, una piscina que, bueno, pues el pasado lunes conocemos la noticia que se cerraba definitivamente porque hace falta unas obras de una ejecución de unos 700.000 euros, ¿qué recuerdas? Bueno, la piscina municipal es una instalación que lleva ya muchos años en funcionamiento. Es unas instalaciones pues, que no se han mantenido de manera adecuada y que ahora mismo pues, vemos cómo están en un estado, yo sí que diría que lamentable, porque la verdad es que ir poniendo parches de manera continua a esta situación para que puedan ir los usuarios en unas condiciones más o menos dignas, pues hombre, a mí me parece que Medina del Campo se merece otra cosa. Efectivamente, ahora con el tema del superávit tenemos la oportunidad de dar un vuelco totalmente a esta situación y hacer una inversión lo suficientemente importante como para decir que Medina del Campo cuenta con las mejores instalaciones, como en su día se realizaron, de deportes y de una piscina cubierta, una piscina climatizada, que ahora mismo no lo es. Una piscina climatizada que pueda ser un referente pues, para que gente de la comarca, incluso de Valladolid o de otras ciudades importantes cercanas, pues puedan venir aquí a desarrollar esa actividad. Al final, todas esas mejoras en las instalaciones son las que posicionan a una ciudad frente a otra para que sea un sitio amable para que la gente pueda venir a vivir. Y Medina del Campo tiene muchas oportunidades que por el pasar el tiempo y no haber acometido en ellas las reformas que en su día igual eran pequeñas, pero que como se han dejado durante años, al final son grandes reformas, pues hay que acometerlas, porque realmente tenemos las instalaciones, tenemos esos servicios, pero hay que darles con la calidad que realmente merece el usuario. Y hombre, yo me alegro muchísimo que por fin el concejal de Deportes se diera cuenta de que lo que había que hacer era cortar el gasoil, dejar de calentar el agua de la piscina y ya acometer esa reforma importante que se necesita para tener las instalaciones como Dios manda. Entonces, bueno, pues al final, porque hace unos meses también me preguntabas por un tema que habíamos tenido ahí un poquito Juan Antonio Pisador y yo, por el tema de la piscina, sí, precisamente. Sí. Y bueno, pues yo me tengo que alegrar mucho de que finalmente, pues a pesar de que haya gente que lamente que durante unos meses va a estar cerrada esta piscina, pero desde luego cuando se recupere va a ser de la manera que tiene que ser, no con chaperones, no de mala manera, sino que vamos a tener la instalación como tiene que ser, una piscina climatizada que sea un referente para toda la comarca. Que yo recuerde, creo que son, hablo de memoria, 26 o 27 años ya los que tiene la piscina. Sí, efectivamente, más o menos son esos los años y años de mucho uso y años en los que además por el ambiente de humedad y todo ese cloro que al final está en el ambiente, pues bueno, las infraestructuras se han ido deteriorando. Todos lo hemos visto, o sea, todos cuando hemos accedido a nuestra piscina mirábamos el techo y decíamos, madre mía, ¿cómo está esto? Y tal. Y al final nadie se atrevía a acometer esa reforma importante.
Pues bien, ha habido la oportunidad de tener un dinero en el superávit y desde luego estábamos los dos grupos que formamos el grupo de gobierno absolutamente de acuerdo en acometer esta reforma tan importante, porque para tener las cosas bien hay que invertir. Y es que aquí tenemos una lista, Javier, una lista pero totalmente interminable de cosas que tenemos que hacer. En ese superávit también van a ir las obras de mejora del carril bici y del área recreativa de las Salinas. Era un compromiso que Medina primero tenía con sus votantes, porque siempre hemos apostado por ese pulmón verde que tenemos en el área recreativa y por ese acceso que transitan tantos medinenses durante todas las horas del día. Es ese escape que hemos tenido en estos momentos de pandemia, donde hemos tenido que salir un poquito a hacer ese deporte con esas medidas y con ese cuidado, y toda la gente iba al carril bici. Pues me ha parecido entenderla que sí. El ayuntamiento tiene superávit, ¿no? Sí, bueno, hay un superávit que se va a poder utilizar. Ahora mismo todavía no está de alguna manera anunciado, porque estamos a la espera un poquito de esa información desde el Gobierno de la Nación, porque bueno, pues han anunciado una serie de líneas y todavía no están corroboradas o no están confirmadas, pero bueno, se estima que vamos a poder destinar bastante dinero para estas obras, lo cual nos va a dar la opción, desde luego, a poder trabajar y hacer cosas muy interesantes para Medina del Campo. Por ejemplo, hablamos de la piscina, hablamos del carril bici. Efectivamente, hablamos de lo que es adecuar todas las entradas de Medina. No sé si han podido ver los medinenses que ya toda la zona de la entrada por la carretera de Madrid, desde el Hotel San Roque, pues ya están limpias todos los accesos, se ha retirado toda esa maleza, se ha ido con la pala municipal a liberar todos esos accesos. Pues se tienen que ir adecuando poco a poco todas esas instalaciones y todos esos accesos, y la gente que venga a Medina del Campo tiene que ver que efectivamente Medina del Campo está a la altura de las expectativas de nuestros visitantes. Entonces es necesario ir acometiendo todas estas reformas. Yo ahora mismo lo que entiendo es que hay que hacer una planificación no solamente para un año, sino que incluso deberíamos de comprometernos todos los grupos políticos a hacer una mejora de Medina del Campo a lo largo de los años, independientemente de quién gobierne. Hay que hacer un plan de asfaltado que ya se está iniciando, ya están esos proyectos de esas calles que se van a iniciar con el asfaltado. ¿Sabemos las calles o no? Se sabe ya, todavía no se han cerrado porque bueno, parece ser que un poco las propuestas, alguna de las propuestas no encajaba con las posibilidades, porque hay una afectación de algunas calles por las vías pecuarias, por todo el tema de las cañadas, y al final pues lo que se había propuesto en algún momento, porque era importante, se va a tener que dejar un poquito para otra acción, precisamente porque hay que solicitar los permisos a la Junta, que este es otro problema gordo que tenemos aquí también con el tema de las vías pecuarias y de las cañadas, que ahora mismo también te voy a comentar un poquito, porque gratamente nos hemos reunido con el director general de Patrimonio Natural, que es el responsable de las cañadas, y bueno, pues se ha visto que efectivamente hay disposición por parte de la Junta de Castilla y León de liberar este tema. Hay disposición de arreglar este problema que afecta a muchos medinenses, tanto en parcelas particulares como en parcelas que tienen un uso comercial e industrial, y que es un hecho por el que, no sé si recuerdas, Javier, que yo he estado preguntando casi desde el principio de mi andadura política en Medina del Campo, porque me parecía que tenía una envergadura y una repercusión muy importante. Entonces, bueno, pues conseguimos esa reunión con el director general y con su equipo, y gratamente nos ha informado de que nos pongamos a trabajar y que este problema se va a resolver. Va a ser largo, va a ser tedioso, pero desde luego yo le he comentado al alcalde que yo, como teniente de alcalde, me voy a implicar absolutamente en este tema, con un técnico que conoce perfectamente este tema, porque ya lo inició en otros momentos, y desde luego vamos a tirar con ello, porque son muchos los intereses de medinenses que están comprometidos ahí. En Medina del Campo tenemos más de 13 hectáreas comprometidas por las vías pecuarias. Muchas de estas hectáreas comprometen directamente a terrenos particulares, y este es un problema que no podemos mirar para otro lado y dejársele empantanado a nuestros vecinos. Este y otros problemas hay que acometerles, hay que mirarles de frente e ir a por ellos.
Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos otro que es el de quitar las vallas al parador de San José, a nuestro parador de San José. ¿Cuántos años, Javier? ¿Llevamos 10, 11, 12 años? No sé, ya no sé, parece que vivimos toda la vida con las vallas ahí. Hombre, nadie va a ser capaz de quitar las vallas del parador de San José, de esa vía por la que entra tantísima gente a visitar nuestra ciudad. Es que yo como medinense me da vergüenza. Me da vergüenza que paseen por ahí los vecinos de todo el barrio de Santo Tomás y estén ya acostumbrados, o sea, ya han integrado las vallas en lo que es el paisaje urbano que tienen de su barrio. Me va a permitir un matiz, porque hace 2 semanas escasamente aquí nos visitaba su compañero de partido, David Alonso, y nos comentaba que, bueno, pues que se va a tratar de implicar a los vecinos que tengan esos espacios, que tengan los solares, pues unas fotografías de Medina del Campo, ¿no? para bueno, que luzcan de una forma mejor. Bueno, era una de nuestras propuestas. Hay un reglamento, una ordenanza de vallado y ornato que hay que poner al día, y en esa ordenanza nosotros le comentábamos al concejal de urbanismo, a Borja del Barrio, que efectivamente algo hay que hacer. O sea, vamos a ver, tenemos toda la zona de la cerámica, que es una escombrera absoluta, o sea, con una imagen de la gente que llegue a la estación de alta velocidad, de verdad que a mí me da vergüenza. Tenemos toda la zona esta del parador de San José, que si no se puede acometer la reforma por lo que sea, bueno, pues habrá que ver de qué manera quitamos esas vallas, damos la seguridad suficiente, y además yo recuerdo, y creo que tú estarás conmigo, en que la fachada de la Universidad de Valladolid, ¿cuántos años estuvo con esas mallas, con esas imágenes impresas de lo que era la fachada original? Que bueno, paseabas por allí y te daba, pues oye, un aspecto que era agradable de pasear. Nada que ver con las vallas que tenemos ahí atravesando nuestras calles. Entonces yo creo que hay que implicarse un poquito en esto. Nosotros desde luego somos de la opinión que hay que ir revisando todas las ordenanzas, todas estas normativas que tenemos municipales, y que es que además es necesario implicar a los ciudadanos para que ellos nos vayan diciendo un poquito por dónde van los tiros. Y se me ocurre que precisamente hace pocos días se les informaba a los hosteleros y comerciantes de las reformas fiscales que se van a llevar al próximo pleno, y les invitábamos en esa reunión que mantuvo Luis Carlos Salcedo como responsable del área de Hacienda y yo como teniente alcalde, de que además de informarles de esas reformas fiscales, de que nos gustaría mucho que participaran en el cambio que se tiene que hacer ya de las ordenanzas municipales, de esas ordenanzas de terrazas, de esas ordenanzas de ocupación de vías públicas, de qué manera podemos ir haciendo nuestra ciudad más bonita y más amable, y además implicando a las personas que tienen esas ocupaciones. Es que al final aquí lo que tenemos que hacer es participar todos, porque además si todos nos implicamos, seguro que llegamos a buenas decisiones y seguro que llegamos a consenso para sacarlo mejor, para que Medina esté lo bonita que necesita. Y ya que estamos hablando de su compañero David Alonso, al parecer, bueno, pues hay una iniciativa que es para que los niños participen en ideas sobre nuestro parque Cristóbal Gavarrón, lo que se conoce como el Chopal, ¿no? Efectivamente. ¿Qué nos cuenta al respecto de ello? Pues es que además es que hay que tener esas iniciativas de participación. ¿Quiénes están habitualmente en el Chopal, en el Parque Gavarrón? Pues la chavalería que tenemos en Medina del Campo. Tenemos un espacio único, es un espacio cultural que yo creo que no tiene el reconocimiento que realmente merece este parque, pero que es un espacio que podía tener un disfrute enorme, no solamente por chavales, sino por toda la población de Medina del Campo. Hay que darle una vuelta, hay que ver de qué manera podemos poner otra vez en funcionamiento pues esas fuentes que tiene este parque, ese auditorio al aire libre que se llevó a cabo en la pasada legislatura. Pues hombre, hay que dotarle de un poquito de uso, ¿no? Porque es un espacio donde podíamos llevar pequeños conciertos y podíamos tener ahí un acceso con unas instalaciones eléctricas y de acometida de agua necesarias para poder tener ahí una pequeña actividad, un pequeño kiosco que dinamizara un poquito esa zona. En fin, esto es detrás de lo que está David Alonso como el concejal responsable de la coordinación de servicios, y está viendo pues que bueno, con ganas, trabajando con los trabajadores municipales, con los electricistas municipales, con los fontaneros, con toda la gente de obras, pues de qué manera se pueden ir acometiendo esas mejoras que no son muy cuantiosas en dinero, pero que sí que son cuantiosas en cuanto a dar un bienestar a la población.
Y en ese sentido, David, que también es el responsable del área de juventud, pues le ha parecido interesante que los chavales participen dando ideas de qué quieren en el Chopal. No hay que olvidar que ahora mismo tenemos un grave problema con el botellón. Tenemos un problema que es endémico de las medianas ciudades, y lo que tenemos que hacer es buscar espacios para que la juventud disfrute, pero no para que haga botellón, sino para que haga otro tipo de actividades. Y precisamente es por lo que David ha puesto en marcha esta iniciativa para los chavales, que ya me consta que está recibiendo muy buenas críticas, porque ya está recibiendo bastantes iniciativas. O sea, que son los propios usuarios casi los que pueden decir qué es lo que quieren o cómo quieren, ¿no? Es que debe de ser así, porque ¿de qué sirve que yo plantee una idea que a lo mejor a mí me encanta, pero que el resto de la población no comparte? Pues es que al final lo que tenemos que hacer, y para lo que hemos venido aquí los responsables políticos, es para hacer las cosas que los vecinos nos demandan y nos piden, no para la que queremos nosotros propios. Entonces me parece una iniciativa muy buena y que además sé que está teniendo una buena repercusión. Me consta que ustedes ayer se reunieron con los vecinos de la calle Logroño. Efectivamente. Porque es una calle que venimos escuchando últimamente que preocupa mucho a todos los políticos. Pero no últimamente. Es que yo creo que esto es justicia. Lo que se va a hacer con los vecinos de la calle Logroño ya es justicia, y ya tocaba arreglar esa calle, donde los vecinos tienen unas repercusiones en averías dentro de sus domicilios terribles, donde están ya cansados de demandar y de estar denunciando al ayuntamiento por no acometer las mejoras necesarias, y están cansados y están ya totalmente aburridos. Y bueno, pues se ha visto cómo efectivamente en la última modificación presupuestaria iba un dinero para acometer ese proyecto para la calle Logroño, y todo esto fue presentado y propuesto a los vecinos en una reunión que mantuvimos yo creo que fue como hace un mes, donde estaba el alcalde, donde estaban los concejales de urbanismo y de coordinación de servicios y yo misma, y estuvimos hablando con los vecinos efectivamente de qué esperaban de ese proyecto. Sí. Bueno, pues por fin ayer ya se presentó este proyecto a los vecinos, y bueno, pues lo que en esta reunión se vio, pues bueno, que hay voluntad por parte tanto de vecinos como de ayuntamiento de hacer el mejor proyecto, de limar esas cosas que no gustaban a uno u otros. Pensábamos que a lo mejor había que hacerlas de una manera, y los vecinos acertadamente han dirigido que es en otra línea, y es lo que tenemos que hacer, porque es que es su calle, es donde viven, donde tienen sus viviendas, sus casas, y lo que hay que hacer es tener la mejor calle y desde luego no volver a cometer los errores del pasado. Y esos errores pasan por no tener allí, pues oye, unos árboles que al final son los que han levantado todas las casas, y se puede tener vegetación, pero se puede hacer en encofrados, en otro tipo de preparados, para que efectivamente tengamos un bulevar bonito, pero que no repercuta en los vecinos. Y desde luego ya lo que tenemos que irnos comprometiendo es en las reformas que se vayan haciendo, en las obras importantes que se van haciendo en Medina, tienen que ser integrales, Javier. Tienen que ser integrales, y nos tenemos que comprometer a cambiar toda la canalización de aguas limpias, de aguas residuales, y tener todas las canalizaciones en el estado en que ahora mismo se tienen que tener. No podemos arriesgarnos a hacer una obra solamente de asfalto para arriba, ¿sabes? Porque realmente el problema subyace en el subsuelo, y al final tenemos que tener el compromiso con los vecinos de ir de una manera pues seriada y planificada, de ir cambiando todas esas canalizaciones que ya son muchos años y que ya necesitan una reforma. Yo recuerdo hace posiblemente 10 años, 11 años, hubo una obra importante en Medina. Volvemos un poco al inicio de la entrevista, que hemos visto imágenes ahí de la Avenida de Portugal, que bajaba el agua, llegaba hasta la Plaza Mayor, se inundaba la plaza, se inundaba calle Artillería. De repente hubo una obra grande a cuenta del Plané del gobierno Zapatero, lo recordar, y bueno, se levantó toda la Avenida de Portugal, toda la canalización nueva, tuberías nuevas, y desde entonces no ha vuelto a pasar absolutamente nada. De hecho, ayer el agua que caía, pues bueno, prácticamente era como una calle más sin ningún problema, ¿no? O sea, Claro. si usted, bueno, requiere que ese tipo de actuaciones sea así, una actuación fuerte, mejor que lavar un poco la cara a la calle. No, hombre, claro, es que de nada nos sirve hacer asfaltado de calles como los que se han hecho en los últimos años, en los que al final no arreglamos lo que hay por debajo. Entonces es que al final tenemos un problema grande. En la última obra importante que se hizo aquí en Medina, que es el Camino de Moraleja en la anterior legislatura,
Bueno, pues se hizo ese lavado de cara, pero por debajo las estructuras están como estaban. Entonces a mí me llama la atención pues que cuando los jardineros tienen que conectar en los hidrantes para poder acometer los riegos y las historias, pues al final eso no está adecuado. Hombre, eso es engañar un poquito a la gente. Hacer una obra importante y al final no hacerla de manera integral, pues a mí no me parece serio. Me parece que es más importante ir de manera planificada haciendo esas obras, desde luego por los sitios que sean más necesarios y más importantes, pero ya que lo hacemos, hacerlo de una manera integral. Y te digo por qué. En los últimos días hemos mantenido reuniones, el concejal de coordinación de servicios, el alcalde y yo como teniente alcalde, con la empresa Aqualia, que es la responsable del agua potable y de las aguas residuales que tenemos en Medina del Campo. Hemos visitado las dos plantas que tiene esta empresa, una que es la de captación del agua potable en el Adaja, y otra es la estación depuradora que tenemos aquí en la zona de Casablanca. Bueno, pues yo de verdad me he quedado asustada, Javier, del estado de las instalaciones. Yo cuando el responsable de la empresa nos decía que es que de verdad que había que iniciar una reestructuración y había que acometer obras importantes de verdad, pues yo cuando lo he visto en el terreno de verdad confirmo esta demanda que hacía la empresa al 100%. Entonces, claro, cuando estamos pidiendo y demandando que se dé agua de calidad y estamos viendo que en la propia captación no tienen los decantadores, que es el primer paso de captación del agua a la planta, en las condiciones que tienen que estar, pues mal vamos, Javier. Y mal vamos sobre todo cuando vemos que si Medina del Campo quiere crecer, si empresas importantes que ahora mismo están ampliando en Medina del Campo necesitan una mayor demanda de agua, muchos más metros cúbicos, y nuestra planta de captación no puede hacer esa captación importante que es la que demandan estas empresas, pues entonces no, mal vamos. Tenemos que empezar la casa desde luego por donde tiene que ser, que es por la parte de abajo, no por el tejado. Y esa parte de abajo pasa por hacer las reformas más acuciantes de estas instalaciones, tanto de la captación como de la zona de la depuradora, para que realmente cumplamos con los parámetros de vertido, para que no nos tengan que penalizar y desde luego para que podamos dar salida a esa demanda importante de un tejido empresarial que gracias a Dios en Medina del Campo ahora mismo vamos a más. Están expandiéndose esas fábricas y tenemos que estar a la altura de lo que esa gente nos está demandando. Y entonces por eso te comentaba un poquito que al hilo de que es Aqualia precisamente la empresa que se encarga del mantenimiento de todas estas líneas de las aguas en Medina del Campo, pues nos decían eso, que es que han sido muchos años en los que se han hecho asfaltado de calles, pero que lo que es el subsuelo y la zona que deberíamos de una manera planificada ir acometiendo de una manera paulatina, no se puede hacer todo de golpe porque es muchísimo, pero sí yo creo que con una planificación adecuada y sobre todo una cosa muy importante, Javier, me parece que esto tiene que ser un compromiso de todos los grupos del ayuntamiento, porque hoy está gobernando uno, pero dentro de unos años va a gobernar otro, y al final esas herencias envenenadas pues no gustan a nadie de los que al final tenemos que ponernos a gobernar. Si todos tenemos un compromiso, yo creo que se puede hacer una planificación, un consenso de todos los grupos y desde luego echar a andar lo que queremos que sea Medina del Campo en un futuro. Y yo como teniente de alcalde, responsable de las áreas y además de las relaciones con los otros grupos políticos, es en lo que estoy basando mi trabajo. Mi trabajo es de continuo diálogo con el resto de grupos y de un dinamismo entre las áreas de lo que es ahora mismo la organización del gobierno municipal, del Ayuntamiento de Medina del Campo. Y creo que es por ahí por donde se está viendo también el dinamismo que tenemos entre las concejalías. Hablamos del tema económico, antes hemos dado una pincelada con ese superávit que del Ayuntamiento medinense y en poco tiempo, es más, el pleno del próximo miércoles va a ir una reforma fiscal, creo recordar, al pleno, ¿verdad? Creo que ya precisamente en tu casa os ha informado el concejal de Hacienda de lo que iba a ser un poco el grueso de esas reformas y es pues poner el granito de arena que este gobierno municipal tiene que hacer para no subir los impuestos a los vecinos y para de alguna manera aliviarles en la manera que podamos de la carga fiscal. Y
y en ese sentido creo que te lo ha explicado, vamos, que lo ha explicado a los vecinos el concejal de Hacienda, que además me consta que ha hecho un trabajo excelente. En muy poco tiempo se ha volcado totalmente para tener a punto esa reforma que tenía que ir sí o sí en este pleno, la reforma del IBI, y yo le estoy de verdad muy agradecida a Luis Carlos Salcedo por este esfuerzo importante que ha hecho. Este esfuerzo que, como te comentaba, ya se ha presentado también porque una parte de esa reforma implica directamente al dinamismo empresarial y de la hostelería, en cuestión de las tasas de las terrazas, en cuestión de unas bonificaciones para el IBI en comercios y en hostelería y sobre todo en locales que tengan actividades. Entonces me consta que ha sido un esfuerzo grande y yo se lo agradezco mucho. Me llama bastante la atención, ¿no? Ver, por ejemplo, que Medina tiene superávit, que se va a rebajar bueno, pues las tasas del IBI, entre otras, y que el Ayuntamiento de Medina pues rebaja el periodo de pago a proveedores en 5 días con 99, ¿no? O sea que el tema económico del Ayuntamiento va bien. Es prioritario, Javier, es que ahora mismo está pasándolo tan mal el tejido comercial, industrial y hostelero de Medina del Campo que de verdad no estaríamos haciendo nada a la gente que llevamos el ayuntamiento adelante si no volcáramos todos nuestros esfuerzos en pagar a los proveedores lo antes posible. Porque son proveedores que esas facturas que presentan al ayuntamiento pues les hace falta esos ingresos en sus negocios, porque ahora mismo las cosas están fatal. El tema del COVID ha golpeado durísimamente, no solamente a Medina del Campo, sino a nivel mundial, ha golpeado a todo el tejido empresarial, pero desde luego no de la misma manera a todos. Cuando hace pocas fechas las medidas de la Junta de Castilla y León, esas medidas restrictivas impedían un poco el flujo de esa gente que tenía que venir a Medina del Campo desde la comarca a gastar, como estamos acostumbrados, porque nuestro pequeño comercio y nuestro tejido comercial se nutre de la comarca, pues hemos visto que ha sido un varapalo enorme y que gracias al esfuerzo de todos los medineses hemos conseguido que durara 7 días y luchar ahí en la Junta para que rápidamente levantaran esas medidas restrictivas para que efectivamente pudiera venir la gente a comprar a Medina del Campo como está acostumbrada. Hemos hecho bien los deberes, Javier, la gente a nivel y en líneas generales es muy responsable, está siendo de verdad, está teniendo un cuidado exquisito en el acceso a comercios, en el acceso a los bares, a la hostelería, para poder mantener esa vida normal, entre comillas, yéndose a tomar sus cafés o irse a consumir a esos locales hosteleros o entrar a comprar en el comercio tradicional de Medina del Campo y hacerlo con una absoluta garantía de que estamos cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Tenemos que aprender a convivir con esto, Javier, y yo creo que ahora mismo es prioritario el tener a gente que nos esté de manera continua educando. Y en ese sentido te quería comentar un tema que además yo como teniente alcalde me he implicado mucho porque creo que es necesario tener a esos educadores de calle, a esos informadores, precisamente para que podamos tener acceso a las instalaciones municipales, instalaciones deportivas, que podamos saber cómo nos podemos mover y de qué manera. Y tenemos ahí un colectivo que es el de los monitores deportivos que, por desgracia, pues no van a tener actividad, por lo menos en los próximos meses. Es un compromiso personal mío que esos monitores deportivos ahora mismo se les haga un contrato para que puedan trabajar, para que puedan tener una salida laboral, que hasta este momento no la tienen porque tienen comprometido absolutamente lo que hacían hasta este momento. Y en ese sentido, pues como te comento, es un compromiso que lo hemos trasladado al resto de concejales, todos están de acuerdo. Y ahora estamos a la espera un poquito de que el concejal de deportes pues sepa un poquito qué quiere hacer y libere a los monitores deportivos de esa carga deportiva que no van a cometer para que puedan hacer otras cosas en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Ese fue el sentido de colocar la caseta de la Semana Santa en nuestra Plaza Mayor como punto informativo del COVID y donde fue una idea que yo misma tuve y la idea era que hubiera una persona allí
por la mañana y por la tarde dando información sobre todo el tema del COVID, cómo iba de manera continua esas nuevas demandas que nos hacían desde la Junta de Castilla y León, de qué manera podemos vivir en una normalidad anormal, pero que la gente sepa cómo se puede manejar y cómo puede ir, que tuviera el ciudadano que va a la Plaza Mayor pues una información de los recursos municipales, de lo que está abierto, de lo que no está abierto, de por ejemplo ahora que el cementerio ya va a estar abierto desde este mismo fin de semana, pues que la gente, cualquier persona que se acercara ahí a esa caseta, pues pudiera tener toda esta información. Bueno, pues por desgracia no hemos conseguido todavía que se abra con unas personas que den esa información que es para lo que se bajó la caseta, porque la hemos conseguido poner con esos póster y con esas informaciones serigrafiadas, pero al final un poco el objeto era que hubiera ahí una persona informando y con una megafonía al uso de la que tenemos en el ayuntamiento, un poquito más cercana, pues bueno, comentando a la gente las nuevas medidas y de qué manera tienen que... ¿Cuántos monitores serían los que estuviesen? Pues mira, tenemos 8 monitores, 8 en esa situación especial. Un monitor, precisamente el de pádel, ya... el concejal de deportes le ha dado esa actividad y entonces, bueno, pues se ha apostado por unas actividades en detrimento de otras. Yo, desde luego, no me meto en lo que el concejal de deportes quiera hacer y planificar, pero sí que me importa mucho que el resto de los monitores no tengan una actividad laboral, porque esos señores viven de ello. Entonces creo que son trabajadores del ayuntamiento y tenemos una responsabilidad con ellos. Entonces, en ese sentido, yo me he implicado de una manera absoluta y estoy a la espera de que, bueno, pues el concejal de deportes libere a través de un informe las necesidades que tiene en su área para rápidamente poder poner al resto de monitores a cumplir pues con una actividad laboral que es que les hace falta de manera retributiva, porque si a todo el hachazo que tenemos de gente que está en paro, que está en ERTES y que están en unas situaciones en que los negocios que cierran difícilmente se van a volver a abrir, tenemos a trabajadores municipales que haciéndonos falta para distribuir a la gente, por ejemplo, se me ocurre con el tema de los cementerios, que próximamente vamos a tener que decir a la gente cómo tiene que moverse por la reducción de aforo. Sí, y lo que vamos a comentar ahora. Claro, y de movilidad, pues si es que tenemos a esa gente que nos puede ayudar y que ellos, me consta que estarían encantados, como hicieron en la piscina de verano, que estuvieron allí y hacían labores que no eran de monitores deportivos. El cementerio, ya hay algo claro que va a pasar el día 28, creo recordar, 29, que es cuando más o menos se puede empezar a acudir ya los familiares, ¿no? ¿Hay algo especial preparado? ¿Va a haber un cupo máximo de personas que pueden entrar, un aforo a los cementerios? ¿O? Sí, la Junta ya ha marcado unas líneas de acción al hilo de la festividad de Todos los Santos y tenemos que cumplirlas, nos guste más o nos guste menos. En el cementerio de los Llanos y en el cementerio de Rodilana pues no hay tanta dificultad porque son espacios más abiertos, pero en el cementerio de la Mota, con las calles tan estrechas y tan angostas que tenemos, pues ahí sí que tenemos un problema para la movilidad. En ese sentido, el concejal de Coordinación de Servicios, David Alonso, ya lleva más de un mes trabajando con los trabajadores de Coordinación de Servicios y con los trabajadores de los cementerios para ver de qué manera se podían acometer las obras de mejora, de reforma y de acceso a esos cementerios. En ese sentido, se ha colocado una farola a la entrada del cementerio de la Mota, que era una demanda de los usuarios. Se ha colocado una farola ya a la entrada y se ha colocado también un punto de suministro de agua y de luz hacia la zona del castillo, en la zona medial del pasillo principal, hacia la zona del castillo. Era una demanda histórica de la gente que está en el cementerio, pues que para adecuar y adecentar sus panteones tenían que bajarse hasta la zona del pozo, precisamente porque no tenían otro punto de suministro. Pues bien, David vio esa necesidad y ya han acometido las obras, ya las están ultimando y cerrando, de colocar esa fuente, esa nueva fuente, ese nuevo punto de suministro eléctrico para que gente que tenga que ir con cárceres o con otro tipo de dispositivos eléctricos pues puedan tener un acceso cercano para poder adecuar a las mejoras de cada uno de los panteones. Y sobre el tema que me hablabas un poquito de la accesibilidad, de aforo y tal,
pues David ya ha dado orden a los trabajadores de los cementerios de que este fin de semana ya estén abiertos durante sábado y domingo los cementerios, para que la gente que quiere irse acercando ya a llevar esas flores, a decentar esos panteones, pues que lo puedan hacer con el máximo espacio horario, con la máxima franja horaria, y que además de esa manera pues podamos permitir que las agrupaciones sean las menos posibles. Va a haber aglomeraciones, seguro, porque es un día en el que todos nos gusta ir a visitar a nuestros seres queridos que tenemos en los cementerios y camposantos, pero bueno, se va a dar las máximas ventajas, las máximas facilidades para que de una manera dinámica, estableciendo unos circuitos en los cementerios, estableciendo unos hidrogeles y sobre todo el personal que tiene que estar allí informando y un poquito diciendo a la gente cómo se tiene que mover por los camposantos, pues estén allí. Esperemos que para ese momento tengamos y podamos disponer de esos monitores deportivos para que nos ayuden en ese trabajo tan importante, y que de verdad yo creo que todos los medinenses tenemos muchísimo cariño a esa subida al cementerio en el Día de Todos los Santos. Yo me imagino que tiene que ser complicado determinar cuántas personas pueden entrar en el cementerio. Es decir, pues sí. Pueden entrar 500, 1000, 200, ¿cuántas personas pueden entrar? Y que haya alguien que lo vaya contando en la puerta para decir, bueno, hasta aquí, hasta que no salgan 3, no pueden entrar 3. Yo sinceramente, Javier, creo que esto va a ser una estimación, o sea, si no vas con alguien que te vaya dando un número, realmente es muy difícil hacer eso, porque además tienes que controlar a los que entran y a los que salen, y estar continuamente, pues como en los parkings, cuando vas al parking y te dice, queda una plaza, y cuando vas, pues... Bueno, esto pasaba en la playa este verano, ¿eh? En la playa había playas que sí, ya estaba cortada porque había un límite de aforo. Cuando salían unos pocos, entraban otros. Claro. O sea que, yo desde luego confío... O sea que no va a haber en Medina alguien que corte la entrada a las personas que quieran acceder una vez... Sí, va a haber una restricción, eso sí que es, porque es que nos lo marca la Junta de Castilla y León. La manera de hacerlo, pues yo creo que el que mejor te lo puede contar es el concejal, que es el que lleva trabajando en ello mucho tiempo, y desde luego que cuenta con el apoyo del concejal de urbanismo, que es el que dirige todo el tema de protección civil y de policía local. La coordinación tiene que ser absoluta entre ellos y son ellos los que mejor te van a poder informar de todo esto. Yo me consta que la responsabilidad de la gente va a ser absoluta, puede haber algún verso suelto como siempre, pero vamos, a mí me consta que la gente es de verdad muy respetuosa con todo este tema y que no va a haber problemas en líneas generales en los accesos a los camposantos durante toda esta semana, que se va a alargar, pues eso, el que puedan subir con sus flores a visitar a sus difuntos. El miércoles tenemos pleno. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Una novedad que podamos conocer de última hora del pleno? ¿No? A pesar de lo que hayamos dicho antes, o aparte de lo que hemos dicho, de esa reforma fiscal. Bueno, pues van esas reformas fiscales que son importantes, sobre todo importantes porque no van a encarecer los tributos que se pagan en Medina del Campo. A lo mejor la repercusión en nuestra factura, en nuestro recibo del IBI, no es más que de 1 euro o 2, pero realmente la repercusión, si no se hubiera llevado a cabo esta reforma fiscal, al contrario, al alza, podía ser incluso de 100 y pico euros en algunas facturas, con lo cual se ha hecho un esfuerzo importante. El ayuntamiento va a dejar de recaudar, creo que son unos 200.000 euros por esta reforma fiscal, es una cantidad importante, y ahora mismo lo que toca es manejar hilos para cuadrar números y habrá que quitarlo de otros sitios, pero sobre todo lo que no nos podemos permitir de ninguna manera, y es un compromiso de los dos grupos que forman el equipo de gobierno, es que no se van a subir los impuestos municipales. Nunca está la cosa bien, pero es que en estos momentos me parece que sería una inmoralidad hacerlo, de verdad, porque hay muchísima gente que lo está pasando fatal. Y ahora mismo para lo que tenemos que estar la administración local es para facilitarles y para darles, pues eso, todas los apoyos y las ayudas que podamos, para que podamos salir adelante de este grave bache en el que, por desgracia, me parece que vamos a estar sumidos durante bastante tiempo. También va a comenzar en breve la Semana Internacional de la Música. Tenemos ahí 2 novilladas también pendientes, por lo tanto tenemos todo a nivel cultural, la cultura del toro y la cultura de la música, ¿no? Sí, hay distintas opciones culturales. Ahora mismo estamos como estamos. Yo creo que, con buen criterio, ahora mismo son, si me permites, Javier, son opciones B a algo que ahora mismo es prioritario,
que es el estar pendientes de cómo va la pandemia. Ojalá pudiéramos desarrollar absolutamente todo el calendario cultural que tenemos y ojalá pudiéramos tener eventos en la línea que ha preparado Conchi Lucas de estas novilladas, que me consta que ha trabajado muchísimo para adecuar la plaza del Arrabal, porque es lo que nos pedía la Junta. No hay que olvidar que este tema de las novilladas es una iniciativa de la Junta de Castilla y León, en la que creo recordar que fue en el mes de junio, julio, que eran los mejores números en cuanto a la pandemia y al COVID, pues tuvo esa iniciativa para dinamizar el tema del turismo taurino. Y nosotros, por supuesto, nos subimos a ese carro porque era una oportunidad buenísima para Medina. Por desgracia hemos visto que la entrada en el otoño ha ocasionado pues, que las cifras en contagios y en personas enfermas de COVID pues, hayan tenido que posponer estas iniciativas, estas y otras, eventos deportivos, actuaciones culturales, pero es lo que manda y ahora mismo creo que tenemos que estar centrados al 100% en la responsabilidad sanitaria que tenemos con el tema COVID y sobre todo al hilo de la responsabilidad sanitaria saberla sopesar muy bien con que no perdamos recursos económicos en Medina del Campo. Tenemos que concluir, pero no me gustaría que se fuese usted sin hacer una mención o una valoración de lo que ha sido, si le apetece, la moción de censura del Gobierno de la Nación. Una moción presentada por Vox y que se ha quedado solo en los 52 diputados de Vox ante todo el Congreso. Usted, como no tiene siglas, que las siglas son de Medina Primero, claro, pues puede hablar libremente de política nacional. ¿Qué le parece esto que ha pasado en el Congreso? Bueno, a mí me parece que cuando no se está de acuerdo en cómo se están llevando las cosas a nivel general, pues hay que elevar la voz y decir algo. Me parece que a nivel general estamos todos los ciudadanos muy decepcionados con cómo se ha gestionado la crisis. Mira, en marzo, cuando nos mandaron a casa a todos los ciudadanos, todos lo asumimos, todos nos fuimos de una manera, de verdad, yo diría que heroica, a casa, a encerrarnos en nuestras casas, nuestros chavales, fíjate, los chavales de 13, 14, 15 años encerrados en casa, nuestros mayores, que han sufrido muchísimo el estar solos, muchos de ellos aislados para evitar el contagio. Como te digo, Javier, a nosotros en marzo nos mandaron a casa, el 14 de marzo, y todos lo asumimos y nos fuimos. Yo lo que esperaba, de verdad, es que durante todos esos meses, de marzo a cuando se ha vuelto a activar todo este tema, que ha sido a últimos de agosto, pues las administraciones hubieran hecho los deberes, hubieran hecho y hubieran planificado algo que sabíamos todos que iba a llegar. A mí me hace gracia ver cómo hay tanto experto que sabía que iba a volver una segunda y tercera oleada de los contagios, pero en vísperas de los colegios no sabíamos lo que se iban a abrir los colegios, si no iban a abrir, si los profesores iban a hacerse las PCRs, de qué manera si un niño con fiebre está en el colegio se le pasa a otra sala y se le aísla, la repercusión de que ese niño aislado ya repercuta en los padres, que dejen de trabajar. A mí me parece que esto es la improvisación absoluta, o sea, de verdad, me parece que yo si tuviera que dar una nota a las administraciones, desde luego no aprobaba ninguna, porque me parece que se tenían que haber puesto las pilas antes, teníamos que tener unos protocolos de actuación que todos conociéramos y por supuesto que no podemos controlar una epidemia, por supuesto que no podemos controlar los contagios, pero hombre, yo creo que sí que podemos dar solución y salida a gente que si tiene que cerrar su negocio sepa que no va a comer cantos del río, que está de alguna manera amparada por las administraciones, que le obligan a cerrar su negocio, pero que también deberían de darle una garantía de que va a seguir comiendo y que va a poder seguir haciendo frente a todos sus compromisos monetarios y fiscales. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no han estado a la altura ninguna de las administraciones, no han trabajado lo que a mí me parece que deberían de haber hecho. Al final, acabamos la entrevista y me voy con la duda de saber qué opina usted sobre esa moción de censura. Olga Mohino, muchas gracias. Gracias, buenas noches.